Bienvenidos niños de grado cuarto a nuestra segunda clase mediante esta modalidad. En nuestro primer video nosotros hemos comenzado con el tema de la colonia. En esta ocasión vamos a continuar con este tema, pero vamos a tratar la organización económica y política que ejercieron los españoles en las colonias americanas. Entonces, primeramente quiero aclarar el concepto de península, ya que en el video pasado nos quedó un poquito flojo. Entonces, una península es una porción de tierra que se encuentra rodeada por agua. Vamos a ubicar aquí en este mapa España y nos vamos a dar cuenta que es un país que se encuentra casi en su mayoría rodeado por agua. Es por esto que cuando yo les menciono a ustedes península, la península estaré haciendo relación a España, y cuando hable de los peninsulares estaré haciendo relación a los españoles. Entonces ya con esto espero que no se pierdan cuando yo diga estas dos palabras en algún momento en el transcurso de nuestras clases. Entonces vamos a comenzar y vamos a decir que los españoles tenían un gran interés en las colonias americanas, ya que de ellas habían obtenido grandes cantidades de oro que les habían permitido realizar diferentes construcciones, pagar deudas o también financiar algunas guerras. ¿Listos? Con el propósito de garantizar el dominio español sobre las colonias, España dividió el territorio y organizó el gobierno en América. Esto con el fin de asegurar el control económico y político. Entonces, España dividió el territorio de América, de sus colonias, en capitanías y en virreinatos. En el caso de los virreinatos, ellas eran aquellos al mando o gobernados por un virrey, y las capitanías se encontraban gobernadas por un capitán general. ¿Esto por qué? Porque en las capitanías necesitaban de un militar que ejerciera control sobre aquellos territorios que aún se encontraban en disputa o que tenían algunos problemas con los pobladores nativos, es decir, con los grupos indígenas. ¿Listos? Entonces les voy a mostrar este mapa que ustedes también van a encontrar en el blog. En el número 1 encontramos el Virreinato de Nueva España, que es el lugar donde se encontraban asentadas la cultura de los aztecas y también de los mayas. Hoy en día hace relación al territorio de México y del sur de Estados Unidos. En el número 2 encontramos la Capitanía General de Guatemala. La Capitanía General de Guatemala hoy se encuentra ubicada en la actual Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica y también en Honduras. Como número 3 encontramos la Capitanía General de Cuba, encontrando hoy en día territorio, pues aquí un poquito de Estados Unidos, de Cuba y también de Puerto Rico. Número 4 encontramos el Virreinato de la Nueva Granada, que es el territorio en el cual nosotros nos encontramos hoy en día, y comprendía para esta época territorio de Colombia y también de Ecuador. En el número 5 encontramos la Capitanía General de Venezuela, la actual Venezuela. En el número 6 encontramos el Virreinato del Perú, que comprende Ecuador, Chile y Brasil, y también Perú, en el cual en un momento se encontraba habitado por los incas. Me faltaba decir aquí que también en el Virreinato de la Nueva Granada también comprendía parte de Colombia, Ecuador, a Panamá. ¿Listos? Entonces continuamos con el 7, que es Brasil. Bueno, aquí Brasil no es capitanía ni virreinato porque esta no es colonia española, sino que es colonia portuguesa. Por esta razón en Brasil no hablan español, sino que se habla el idioma portugués. ¿Listos? Ahora continuamos con el 8, que es el Virreinato del Río de la Plata, actual Argentina, parte de Chile, Uruguay y Paraguay. Y en el 9 encontramos la Capitanía General de Chile, actual Chile. ¿Listos? Entonces ustedes me van a hacer el favor, van a ubicar este mapa en el blog y lo van a pasar a sus cuadernitos. ¿Listos? Espero que hayan entendido la diferencia entre una capitanía y la diferencia también, la diferencia entre capitanía y virreinato. ¿Listos?
Bueno, ahora vamos a ver un cuadro que yo les tengo aquí atrás de este mapa y que ustedes también tienen en el blog. En este cuadro ya vamos a hacer relación al gobierno de las colonias. ¿Listos? Como España, cuáles eran las instituciones con las cuales ellos ejercen el control tanto económico como político de las colonias. Entonces tenemos instituciones, algunas instituciones que funcionaban en España, o sea que se encontraban allí en la península, y algunas otras que funcionaban aquí en América, en las colonias americanas. ¿Listos? Tenemos aquí estos dos dibujitos. Tenemos aquel rey que se encontraba en España, y en este caso podría ser un virrey, que era digamos, el enviado del rey, el representante del rey en América, o también puede ser un capitán general, para el caso de las capitanías. ¿Listos? Entonces, dentro de las instituciones que funcionaban en España encontramos el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. El Consejo de Indias fue el órgano supremo de administración colonial desde 1508. Y allí sus funciones se destacaban la elaboración de las leyes, proteger la población indígena para que se convirtiera al catolicismo y para evitar su extinción. Bueno, primeramente ellos evangelizaron a los indígenas. ¿Qué quiere decir evangelizar a los indígenas? Como ustedes saben, cada grupo indígena tenía su propia religión. Al llegar a los españoles, ellos quisieron evangelizarlos. ¿Qué quiere decir? Hacer que estos grupos indígenas abandonen su religión y acogieran la religión católica o la religión cristiana. Entonces, por lo general, este proceso de evangelización no se realizó de forma pacífica, sino que se utilizó la violencia para lograr este fin. Ya en la parte en la que hablamos de que ellos querían proteger la población para evitar su extinción, se dio casi al final con las leyes indianas, las cuales no se cumplieron en su totalidad, y por ese motivo existió gran mortandad de indígenas y la disminución de su población en un gran porcentaje. Motivo por el cual más tarde, como ya habíamos hablado anteriormente, decidieron traer a los africanos en calidad de esclavos. Otra función de este Consejo de Indias era proteger al rey, proponer personas a cargos civiles y eclesiásticos. Los eran los encargados de decidir a quienes enviaban a las colonias para ocupar diferentes cargos en ayuda del rey. También administraban la justicia y también fiscalizar y juzgar comportamientos de los funcionarios españoles en las colonias. Entonces, de vez en cuando enviaban algunos visitadores que eran personas que llegaban de sorpresa a estas diferentes instituciones y miraban que se estuviese cumpliendo lo establecido desde España. A veces existía demasiada corrupción y, por ejemplo, llegaba el visitador, pero el visitador era el amigo del encargado de la gobernación, el amigo del gobernador. Entonces él lo que hacía era dar falsos informes, en este caso al Consejo de Indias. ¿Listos? Entonces en realidad no se logró hacer, digamos, un seguimiento efectivo, ya que existía mucha corrupción y no se podía hacer correctamente. ¿Listos? Tenemos como segundo la Casa de Contratación de Sevilla. En la Casa de Contratación de Sevilla lo que se encargaba era de regular las mercancías que se exportaban o importaban desde las colonias en América hacia España. Existía un monopolio. ¿Qué quiere decir un monopolio? Esto quiere decir que las colonias americanas solamente podían comercializar con España. Ellos no podían comercializar con otros países como por ejemplo con Inglaterra o con Portugal. No, toda la mercancía que se obtenía de estas colonias iba a parar a España. ¿Listos? Cuando hablamos de exportaciones e importaciones hacemos relación a lo siguiente. Por ejemplo, Colombia exporta café, Colombia exporta orquídeas, Colombia exporta plátanos. Exportar es lo que se produce aquí en Colombia y se saca de aquí para vender en otros países.
Otro caso, por ejemplo, Colombia importa, que quiere decir que son las mercancías que se manufacturan o se realizan en otros países y que son traídas a Colombia para que aquí se vendan. ¿Listos? Exportar, cuando Colombia saca sus productos a vender a otro país, e importar es cuando otro país trae sus productos a nuestro territorio. ¿Listos? Entonces, dentro de las funciones de la Casa de Contratación de Sevilla se encuentran autorizar envíos de pasajeros, mercancías y flotas de barcos. Entonces, allí se llevaba el registro de todo lo que salía o entraba a las colonias, ya sea mercancías, como también incluso las personas que llegaban o entraban, llegaban o salían de nuestro continente. ¿Listos? En este caso, de las Indias, de las Indias de España en América. El otro es controlar la importación y exportación de mercancías provenientes de las colonias y fuera de ellas. Ya sabemos que es importar y exportar. Todo lo que se era controlar la forma y cómo se realizaban estas importaciones y estas exportaciones. El tercero es atender las demandas y problemas relacionados con el comercio entre España y sus colonias. Listo. Hasta aquí ya hemos explicado el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, que son las instituciones que funcionaban en España, o sea, allá en la península. ¿Listos? Ahora vamos a explicar las instituciones que funcionaban en América. Dentro de ellas se encuentran la Real Audiencia, las Reales Audiencias, las gobernaciones y los cabildos. ¿Listos? Las Reales Audiencias desempeñaron funciones judiciales y de gobierno. Estaban integradas por un presidente que era elegido en parte la mayor de las veces por el virrey, y era un español, era un peninsular, una persona nacida en España. Un presidente, jueces o también denominados como oidores, fiscales, escribanos, alcaldes de corte, procuradores, notarios, alguaciles, y la presidía el virrey o el capitán general según se diera el caso, según si era un virreinato o si era una capitanía general. ¿Listos? Entonces tenemos aquí que las Reales Audiencias se encargaban mucho más de las leyes y del cumplimiento de ellas aquí en las colonias americanas. Las gobernaciones eran los representantes eran los máximos gobernantes de una región y estaban subordinados a la autoridad del virrey. Es como hoy en día tenemos a nuestros gobernadores que se encuentran subordinados a la autoridad del presidente, pero en este caso ellos se eran subordinados al virrey, que en la mayoría de las ocasiones eran nombrados por el mismo rey y eran enviados a los diferentes virreinatos para ejercer el control. ¿Listos? Tenemos también los cabildos, por último, y eran los órganos de gobierno y justicia en las poblaciones y ciudades, conformados por un alcalde y 6 regidores. Algunas de sus funciones fueron organizar la seguridad en las ciudades, algo así como lo que realiza la policía hoy en día. Ellos lo que hacen es organizar la seguridad. ¿Listos? Cuidar de la salud pública, administrar la justicia, construir obras públicas, como por ejemplo si vamos a construir un mercado, ellos eran los encargados de, digamos, organizar todo el dinero y organizar cómo debería hacerse esta construcción, como también construir y mantener las escuelas. ¿Listos? Entonces espero que hasta aquí todo haya quedado claro. Recuerden que como este es un video, si ustedes llegan a perder el hilo de la explicación, ustedes pueden regresar un poquito al video y volver a tomar el hilo. En el caso de que ustedes no entiendan, me pueden escribir, me pueden llamar, yo les voy a responder todas sus dudas. O también el miércoles, mediante nuestra reunión de Zoom, estaremos respondiendo sus preguntas. Muchas gracias por prestar atención y espero estén muy bien. Gracias.